Cuando estaba en la escuela secundaria, una amiga de mi mamá me preguntó si quería cuidar a su hijo por unas horas. Me ofrecieron una paga generosa, y después de demostrar que era capaz, me preguntaron si estaría interesada en cuidar al hijo de un amigo suyo. Dije que sí. Me dieron un número para llamar y una vez que hicimos los arreglos para cuidar a su hijo, me dieron su dirección. Vivían en East Hampton, a unos 45 minutos en coche desde mi casa en Medford. En cuanto mi mamá se enteró, dijo algo como, «East Hampton, ¿eh? Eso es un lugar muy elegante», así que más o menos sabía qué esperar antes de llegar. Pero cuando vi la casa con mis propios ojos, me quedé impresionada. Su casa era básicamente como tres de las casas de mi mamá juntas, con un patio trasero gigantesco, una piscina enorme e incluso un tablero de ajedrez gigante con piezas de mi tamaño. El interior parecía el set de la sala de estar de El Príncipe de Bel-Air, con un esquema de color crema y paneles de madera que le daban un aire muy distinto de clase. Los padres de la niña eran muy cálidos y acogedores, y cuando me presentaron a su hija de 9 años, todas mis reservas se evaporaron instantáneamente. En lugar de una niña mimada y malcriada, Angie era tan encantadora como sus padres, y supe desde el momento en que la conocí que nos llevaríamos muy bien. No era muy exigente, y estaba contenta con solo ver una película o dos hasta que se cansara demasiado como para mantener los ojos abiertos. Pedíamos pizza, veíamos algunas cintas, comíamos un montón de helado, y luego me relajaba o trabajaba en alguna tarea hasta que los padres de Angie volvían de donde hubieran pasado la noche. A veces se sentía casi criminal aceptar ese dinero, ya sabes. Pagaban mi gasolina, pagaban la pizza, incluso se aseguraban de que el refrigerador y la despensa estuvieran llenos por si me daba hambre después de la hora de la cena de Angie. Luego, con la casa de la familia siendo tan increíble como era, rápidamente se convirtió en mi trabajo de niñera favorito. Ahora, corta el viernes 16 de octubre de 1992, y la familia en East Hampton había arreglado para que fuera a su casa por lo que sería la quinta vez que cuidaba a Angie. Conduje después de la escuela, llegué alrededor de las 4:30, y los padres de Angie se fueron a cenar alrededor de las 5. Pedimos pizza, nos peinamos mientras veíamos televisión, y luego sacamos el pastel de migas alrededor de las 7. Todavía estábamos terminando nuestras porciones cuando el teléfono sonó, y al oírlo, Angie se dio la vuelta y me preguntó si podía ser ella quien contestara. A veces, sus padres llamaban solo para ver cómo estábamos, y pensé que no había ningún problema en dejarla contestar el teléfono, así que le dije, «Claro, ¿por qué no?». Angie corrió a contestar el teléfono, y yo me quedé comiendo mi pastel. El teléfono estaba montado en la pared que dividía la sala de estar y la cocina, así que todavía podía ver y oír a Angie mientras corría hacia él. Se puso de puntillas, agarró el auricular, y de una manera tan adorable que casi dolía, dijo, «Hola, ha llamado a la residencia. ¿Cómo puedo atender su llamada?». Y la observé con una gran sonrisa orgullosa en mi rostro, pero después de su gran introducción, una expresión de confusión cruzó el rostro de Angie antes de que preguntara, «¿Hola?», por segunda vez. Hubo otra pausa, y luego levantó el teléfono y me dijo que no había nadie allí. Dejé mi pastel, me levanté y me acerqué a ella. De todos modos necesitaba ayuda para volver a colocar el auricular en su base, así que tomé el teléfono de sus manos, lo puse en mi oído y escuché el sonido de una línea muerta. Le dije que probablemente era solo un número equivocado o algo así, y luego volvimos a terminar nuestro pastel. Pero no pasaron ni 10 minutos antes de que el teléfono sonara por segunda vez. Esta vez me levanté a contestar y cuando lo hice, supongo que escuché lo mismo que Angie. Cogí el auricular y dije, «Hola», y luego no obtuve nada en respuesta. Dije, «Hola» de nuevo, y después de otra pausa, escuché el sonido distintivo de alguien colgando un teléfono, como ese viejo ruido de plástico antes de que la línea se corte. Recuerdo exactamente ese momento, esa sensación de confusión transformándose en una de miedo creciente. Y eso hizo que fueran 2 llamadas silenciosas en poco más de 10 minutos, y ya había visto suficientes películas de suspenso baratas para saber que eso no era una señal de que algo bueno estaba a punto de suceder. Simplemente no pensé que tuviera algo que ver con la familia para la que estaba cuidando. Pensé que todo se trataba de mí, y sí, lo digo de una manera deliberadamente egocéntrica, pero solo para reflejar lo estúpida y egocéntrica que me sentí después.
Porque, debido a las muy severas limitaciones de mi mente de 17 años, me obsesioné con la idea de que era un chico de la escuela secundaria que me estaba molestando en ese momento. Había deslizado notas en mi casillero en la escuela. Había pedido a mis amigos que me dijeran que lo llamara, o lo que menos me gustaba, esperarme afuera del baño de chicas antes de prácticamente arrinconarme al salir. También de alguna manera había logrado obtener mi número de teléfono de casa en un momento, y había llamado a mi casa una vez. Pidió hablar conmigo a mi papá, y luego no dijo nada durante los primeros 10 segundos una vez que me pasaron el teléfono. Pero lo peor era que a mi mamá y a mi papá les parecía lindo. No les molestaba mucho que su atención fuera completamente no solicitada. La solución era pídele que te deje en paz, y cuando les dije que ya lo había intentado era pídeselo de nuevo. Y por eso, cuando me di cuenta de las llamadas silenciosas, mi primera sospecha fue que mi pretendiente no deseado de alguna manera había obtenido el número de teléfono de la familia, y estaba tan ocupada tratando de averiguar cómo podría haber sucedido eso, que no consideré otras posibilidades más aterradoras. Angie me preguntó quién estaba llamando, así que mentí por segunda vez, y le dije que debía haber sido un número equivocado. Puede que haya sido una de las niñas más dulces que haya cuidado, pero Angie no era ingenua y estaba confundida de por qué alguien llamaría al número equivocado 2 veces. Inventé una broma en el momento sobre que tenían dedos gordos o algo así, lo que sirvió como una distracción suficiente para sacar los pensamientos de Angie de las llamadas silenciosas. No pensaba que mi acusador, y uso ese término muy libremente, tuviera el valor de presentarse en la casa. Parecía más sobre aprovechar oportunidades que otra cosa, pero seguía siendo una preocupación latente para mí, y una que no quería transmitir a la pequeña Angie. Pasó otra hora o algo así, y estábamos acercándonos rápidamente a la hora de dormir extendida de Angie de las 10 p.m., nuestro pequeño secreto. Le pregunté si quería una última soda, dietética por supuesto, sin cafeína y sin excitación, y luego me dirigí a la cocina para buscar unas bebidas. El diseño de la casa era tal que la cocina llevaba a un comedor a través de un juego de puertas dobles, con las ventanas del comedor permitiendo una vista del camino de entrada afuera. Cuando pasé por las puertas la primera vez con las manos vacías, todo parecía perfectamente normal, pero al pasar por segunda vez con una soda en cada mano, vi los faros de un coche iluminando el camino de entrada. La familia tenía una especie de intercomunicador en su puerta automática, y si no tenías la tarjeta clave o el código o lo que fuera, tenías que ser activado desde dentro para poder acceder al camino de entrada. El coche estaba parado, con su parachoques delantero apuntando a la puerta, pero el intercomunicador en la casa no estaba sonando. Mi primer pensamiento fue que tal vez solo vi el coche girando, pero no se quedó quieto, como si estuviera esperando que la puerta se abriera. Entonces pensé que tal vez eran los padres de Angie llegando temprano y que no sé, tal vez habían perdido su tarjeta clave o algo así. Caminé hacia el comedor para echar un vistazo más de cerca por la ventana, estudiando los faros mientras el coche estaba en marcha al lado de la puerta, y luego de repente, iluminados por los faros del coche, vi a 3 o 4 hombres trepar por la puerta antes de comenzar a caminar por el camino de entrada a un ritmo muy rápido. Recuerdo la sensación de este pánico creciente mientras dejaba las sodas en el borde cerca de la ventana, y luego me dirigí hacia el teléfono lo más rápido que pude. Recuerdo agarrar el auricular e intentar no sonar demasiado asustada mientras pedía en voz alta a Angie que subiera las escaleras. Esto fue como 1 hora antes de su hora de dormir prometida, así que muy naturalmente estaba consternada por el cambio repentino de planes y comenzó a preguntarme por qué. Le dije que fuera una buena niña y que hiciera lo que le pedía antes de llevar el auricular a mi oído. Pensé que podría escuchar la voz de la persona de emergencias, o en el peor de los casos, los últimos sonidos de marcar antes de que alguien respondiera a mi llamada. Pero en lugar de eso, no escuché nada. Recuerdo presionar el pequeño interruptor para reiniciar el teléfono, esperando que volviera el sonido de una línea abierta. Pero lo hice 1, 2 y luego 3 veces antes de darme cuenta de que la línea estaba muerta. No lo sabía en ese momento. Pensé que simplemente había experimentado una cantidad astronómica de mala suerte al tener el teléfono averiado en el momento en que más lo necesitaba. Pero no había fallado. No había habido ningún tipo de mal funcionamiento. Alguien había cortado la línea telefónica de la casa para asegurarse de que no se pudieran hacer llamadas de emergencia. Sabía que la familia tenía un segundo teléfono en el dormitorio principal, así que después de tomar la mano de Angie,
Rápidamente caminamos hacia la puerta del dormitorio. Para entonces, Angie había comenzado a percibir lo asustada que estaba yo, y seguía preguntándome qué estaba pasando, su terror intensificándose cada vez que dejaba la pregunta sin respuesta. Entramos al dormitorio y, cuando no escuché ningún sonido en absoluto proveniente del auricular del segundo teléfono, fue cuando me di cuenta de que algo mucho peor estaba sucediendo. Sé que tener a un grupo de hombres trepando una puerta y corriendo hacia la casa ya era bastante malo, pero el hecho de que la línea telefónica estuviera muerta sugería un grado muy inquietante de organización por parte de esos hombres. Esos tipos no eran invasores de hogares comunes y corrientes, si es que existe tal cosa, y darme cuenta de eso trajo un nivel de terror que apenas puedo describir. Para entonces ya no podía ocultar mi miedo. Angie exigía saber qué estaba pasando, y no se me ocurría una mentira lo suficientemente rápida, así que le dije la verdad. Le dije que había unos hombres malos afuera, que probablemente querían entrar a la casa, y que necesitábamos encontrar un lugar para escondernos de ellos. Nunca olvidaré lo completamente aterrorizada que se veía Angie en los segundos después de que esas palabras salieron de mi boca, y todavía me culpo por eso todos estos años después. Pero en ese momento no podía pensar en otra cosa. Tenía 17 años, estaba muerta de miedo, y Angie conocía su casa mejor de lo que yo podría jamás. Dependía de ella para encontrar el mejor lugar para escondernos, y esa transferencia de responsabilidad nos aterrorizó a ambas. Justo entonces, como si fuera una señal, escuchamos un fuerte sonido de martilleo proveniente de abajo, cuando los hombres afuera empezaron a intentar forzar la entrada. Angie gritó, y recuerdo agarrar sus brazos antes de decirle en voz baja que guardara silencio. Intenté ser suave, tratando de mantenerla lo más calmada posible. Luego le pregunté dónde estaba el mejor lugar para esconderse en la casa. Había una voz en mi cabeza en los momentos después de preguntarle, una que gritaba, ¿cómo se supone que va a saberlo? Solo es una niña pequeña, una niña inocente que estás fallando en proteger. Todavía siento, al menos en principio, que esa voz tenía razón. En los milisegundos en que apareció en mi mente, una niña de la edad de Angie probablemente pensaba que el fondo de su armario era otra dimensión, o que el espacio debajo de su cama sería suficiente para esconder a ambas de criminales violentos. Pero en realidad, Angie conocía el lugar perfecto para esconderse, y era un lugar donde yo nunca podría haberla llevado. Después de que le pregunté sobre el mejor lugar para esconderse, Angie pensó por un momento y luego me tomó de la mano y comenzó a llevarme hacia el tercer piso de la casa. Cuando llegamos a la parte superior de las escaleras, había 3 puertas frente a nosotros, 2 de las cuales claramente llevaban a habitaciones más grandes y una puerta más pequeña que resultó ser un armario. Angie nos llevó al armario. Cuando abrió la puerta vi estantes a ambos lados llenos de cajas con cosas viejas, junto con una estantería contra la pared trasera. Recuerdo decirle a Angie que necesitábamos un lugar más grande, algún lugar donde los hombres malos no nos vieran si abrían la puerta. Hablé, pero fue como si Angie no me escuchara. Corrió hacia la estantería y alcanzó el fondo de uno de los estantes más bajos, como si estuviera a punto de sacar un libro. Estaba a mitad de decirle que ese no era el momento para leer cuando escuché un fuerte clic proveniente de detrás de la estantería. Sabía en un instante lo que Angie acababa de hacer, pero eso no impidió que se me cayera la mandíbula al suelo cuando usó toda su fuerza para alejar la estantería de la pared trasera. La única razón por la que pudo hacerlo con la fuerza de una niña de 9 años fue porque la estantería estaba montada en un enorme conjunto de bisagras, y detrás de ella había una pequeña escalera que descendía. Fue una sensación extraña, casi asombrada, pero al mismo tiempo no me sorprendió en absoluto. Por supuesto que tenían un cuarto seguro, y por supuesto que le habían mostrado a su hija de 9 años cómo acceder a él en caso de emergencias. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo bien equipado que estaba ese cuarto seguro, y cómo la actitud de Angie cambió por completo una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros. Recuerdo cómo se estiró y encendió un interruptor de luz que iluminó las escaleras frente a nosotros, y luego, después de bajar unos pocos escalones, se dio la vuelta y me dijo que cerrara la puerta. La seguí hacia abajo después de hacerlo, y me encontré con la primera de 2 habitaciones. Esa era básicamente una pequeña sala de estar, con estanterías, una combinación de televisor y VHS, con algunos bocadillos y botellas de agua apiladas en una esquina.
La siguiente habitación, sin embargo, era esencialmente una especie de centro de mando. Había una pared de monitores de televisión, todos conectados a cámaras de seguridad en cada habitación, con un panel de interruptores adjunto que permitía tanto ver como escuchar lo que estaba sucediendo en la casa. Pero lo más importante y posiblemente lo más impresionante era que este centro de mando tenía un teléfono que funcionaba. No sé si estaba conectado a un satélite o a una línea telefónica alterna oculta, pero cuando lo levanté y escuché el tono de marcar, casi me eché a llorar de puro alivio. Llamé a la policía. Les conté todo, pero eso no hizo que Angie se sintiera más segura. Se sentía segura en el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros, y después de anunciar que los hombres malos no podrían encontrarnos allí, se puso a decidir qué cinta de VHS quería ver, hasta que los hombres malos se hubieran ido. Llegó al punto en que no podía decidir si era la niña más valiente que había conocido, o si esto era algo que había sucedido antes. Una vez que terminé de hablar con las autoridades y luego de decirle a Angie que la policía estaba en camino, le pregunté si esto era algo que había sucedido antes, y ella dijo que no, pero que su mamá y su papá le habían mostrado qué hacer en caso de que algún hombre malo viniera a la casa. Luego puso una cinta de VHS y se acomodó en el sofá frente al televisor y me preguntó, «Todavía tengo que irme a la cama a las 10 p.m.» Y la pregunta sola casi me derriba, pero una vez que recuperé la poca compostura que tenía, le dije que no tenía que irse a la cama a las 10 y que probablemente estaba a punto de tener la noche más tarde de su vida. Fue increíble, en realidad, ver a una niña pequeña actuando más tranquila y serena que yo en medio de una crisis. Pero como Angie dijo, ella conocía el procedimiento, y supongo que ese conocimiento disipó cualquier miedo al caos que se estaba desarrollando abajo. Pero no solo fue caótico. Lo que escuché en los monitores me asustó hasta la médula. Recuerdo haber vuelto a entrar en la pequeña sala de control, o centro de mando como lo llamé antes, y tomarme un momento para estudiar el pequeño panel de interruptores. No fue difícil entender cómo encender los monitores, y tampoco fue difícil cambiar las fuentes de audio, pero escuchar lo que esos hombres estaban diciendo abajo hizo que fuera extremadamente difícil escucharlos. Esperaba verlos saqueando el primer piso, agarrando todos los aparatos electrónicos antes de correr de regreso por el camino de entrada para cargar su vehículo. Pero eso no fue lo que vi cuando encendí esos monitores. No estaban buscando artículos caros para robar. Estaban buscando lo que solo puedo suponer que era Angie. Lo supe antes de escuchar a alguien hablar porque ninguno de los 4 hombres enmascarados parecía estar en lo más mínimo interesado en el enorme televisor y el lujoso sistema de sonido estéreo que había en la sala de estar. Iban de habitación en habitación abriendo armarios y mirando debajo de las camas. Y luego, momentos después, logré escuchar a 2 de ellos hablando entre sí en la misma habitación en la que habíamos estado minutos antes. Uno de ellos preguntó algo como, «¿Dónde demonios está ella?». Antes de que el otro le dijera, la escuché hablar. Me quedé congelada pensando en lo que podría haber estado ocurriéndonos en ese momento si Angie no nos hubiera llevado a este cuarto seguro. Seguí observando a los hombres abajo, esperando a que llegara la policía, hasta que de repente hubo un montón de conmoción proveniente de ellos, presumiblemente después de que escucharan las sirenas viniendo de la calle afuera. Y después de eso fue cuando esos hombres corrieron, y finalmente cuando solo pude ver a oficiales uniformados caminando tranquilamente por las habitaciones de abajo, abrí la puerta del cuarto seguro y le dije a Angie que se quedara en el sofá mientras yo iba a hablar con la policía. Y esa fue la única vez que ella me desobedeció abiertamente, y no puedo decir que estuviera enojada en ese momento. Solo quería saludar a las personas que habían venido a rescatarnos, lo que hizo un final muy lindo para lo que había sido la experiencia más aterradora de toda mi corta vida en ese momento. Y para ser honesta, nada ha superado eso en términos de puro terror que sentí, sin mencionar esa sensación escalofriante de saber que esos hombres estaban buscando a esta niña que estaba cuidando, y no solo dinero o joyas. Los oficiales luego pudieron contactar a los padres de Angie, porque habían dejado la dirección de donde estarían esa noche, y estaban de regreso en casa abrazando a su hija dentro de media hora. Después de que llegara la policía logró atrapar al conductor de ese coche, pero él afirmó ser solo un conductor de fuga y no tenía idea de lo que los otros estaban planeando. Sin embargo, los otros nunca fueron capturados,
Pero las cámaras de seguridad grabaron lo que dijeron sobre buscar a la niña. Y por la niña, casi con certeza se referían a Angie. Los padres de Angie me agradecieron por salvar a su hija, y tuve que sentarlos y explicarles que no hice nada. En realidad fue Angie, la niña pequeña, quien nos salvó a ambas. No hice más que contarles sobre los hombres que intentaban entrar. Dijeron que entenderían si ya no quería cuidar a Angie, pero todo lo que necesitó fue la carta de agradecimiento que me envió para convencerme de que tenía que seguir cuidándola. Quiero decir, definitivamente hizo más fácil el hecho de que prometieron contratar seguridad armada en el futuro, lo que básicamente significaba que Angie tendría una segunda niñera mucho más intimidante, pero no había manera de que pudiera simplemente darle la espalda. Supongo que eso me hace sonar un poco loca, pero eso es sinceramente como me sentía. Mi amor por esa niña y su familia superó cualquier miedo a una nueva invasión de su hogar. Y además, si volviera a suceder, sabía exactamente qué hacer para mantenerla a salvo de los maníacos que querían secuestrarla. Crecí en un lugar llamado Alice Springs, en el territorio del norte de Australia. Tiene una reputación de ser bastante duro, y con razón, tiene una de las tasas de criminalidad más altas de toda Australia. Las cosas se pusieron tan mal el año pasado que el gobierno prohibió la venta de alcohol y empezó a imponer toques de queda nocturnos. Me mudé hace años, así que no podría decirte si en realidad es tan malo como parece. Pero aquí hay una pequeña historia de cuando era un joven que te dará una idea de cómo era en aquel entonces. Justo después de cumplir 20 años, conseguí un trabajo como guardia de seguridad nocturno en un centro juvenil local. Necesitaban gente para vigilar el lugar por la noche, ya que tenía todo tipo de televisores, estéreos y videojuegos que los malandros locales estaban ansiosos por conseguir. Trabajaba 5 noches a la semana, usualmente con un veterano llamado Simon, y algunas noches pedía unos bocadillos del restaurante chino de la esquina y luego me enviaba a recogerlos. Los recogía y a veces también unas cuantas botellas de la licorería de al lado. Nada demasiado fuerte, pero ya sabes, ventajas de trabajar de noche. De todas formas, una noche me envía a recoger los bocadillos y hacía un calor asfixiante, así que estaba deseando una botella de Coca-Cola o algo así. Entré en la licorería alrededor de las 10 como lo hacía normalmente. Entré y no había nadie en el mostrador, pero también estaba tan silencioso como una iglesia, así que no vi ni oí nada extraño. Pero luego, mientras caminaba por uno de los pasillos de la tienda y salía cerca de los refrigeradores, de repente vi a alguien que antes había estado oculto a la vista. Recuerdo que tenía el cabello largo, de color cobre rojizo, pero lo llevaba recogido en un moño en la parte superior de la cabeza. Estaba sin camisa y llevaba pantalones cortos caqui y sandalias también, pero su pecho y estómago estaban cubiertos con la leche que estaba bebiendo como si se estuviera muriendo de sed. Tenía un cartón enorme de leche en una mano y estaba tragando sin parar, pero en la otra mano sostenía un martillo, y esa mano brillaba con la sangre de alguien. Suena un poco tonto decirlo, pero fue una visión tan inesperada que no pude evitar soltar un «me cago en la puta» mientras me daba la vuelta para salir de la tienda. Pero lo siguiente que escuché fue «¿Qué dijiste, maldito perro?». Estaba justo cerca de la puerta cuando giré la cabeza para mirar atrás, y todo lo que vi fue al tipo sin camisa con el martillo viniendo hacia mí, con el pecho y la barba todavía empapados de leche. La puerta era una de esas pesadas que tienes que tirar para salir, lo que significaba que no podía simplemente salir fluidamente. Tenía que detenerme y tirar de ella hacia mí mientras el tipo venía hacia mí. Me di cuenta en una fracción de segundo de que si intentaba rodearla, tendría un tiro perfecto sobre mí con ese martillo, así que en lugar de hacer eso, me empujé hacia atrás, lejos de la puerta lo más rápido que pude para despistarlo. Afortunadamente funcionó, y él estrelló el martillo contra el panel de vidrio de la puerta con un estruendo realmente fuerte, pero también me dejó sin una ruta obvia de escape. Hice lo único que se me ocurrió en ese momento, que fue lanzarme por encima del mostrador de la tienda, y gracias a Dios que no tenían todos esos escudos de plexiglas como tienen ahora, o hubiera estado jodido. Pero logré llegar al otro lado justo a tiempo para escuchar un gran estruendo detrás de mí. Supongo que el tipo lanzó el martillo hacia mí una vez que había llegado al otro lado del mostrador, y eso rompió algunas de las botellas de licor detrás de mí.
No es que me detuviera a mirar y asegurarme. Simplemente seguí corriendo hacia la parte trasera de la tienda con la esperanza de encontrar una salida. Quienquiera que estuviera en la tienda cuando entró el tipo del martillo, debió de haber salido corriendo por las puertas traseras porque aún estaban abiertas de par en par cuando pasé corriendo por allí y salí al callejón trasero. Al salir, vi a este pequeño tipo indio hablando por teléfono con la policía, pero me vio y pensó que yo era el tipo, porque en cuanto me vio levantó un enorme cuchillo de cocina en el aire, lo que me hizo gritar: «Tranquilo, amigo, estoy de tu lado». Y por suerte para mí, se dio cuenta rápidamente de que no era el tipo del martillo y comenzó a disculparse por casi apuñalarme. Pero yo seguía como: «No hay tiempo para charlar, colega, todavía me está persiguiendo». Y corrimos como locos por el callejón hasta llegar a la carretera principal. Y para entonces estaba claro que el tipo del martillo no tenía intención de perseguirnos por ese callejón, afortunadamente. Resulta que el tipo del martillo había entrado en la tienda sin camisa cuando llegó, y fue directo al refrigerador de leche para servirse. El dependiente dijo que otro cliente le había dicho algo sobre no servirse sin más, y entonces, ¡zas!, el tipo del martillo le dio un golpe en la cara. Luego el dependiente comenzó a gritar que llamaría a la policía, pero al tipo del martillo no le gustó mucho y cargó contra él, lo que hizo que el dependiente saliera corriendo por la parte trasera, que es donde lo encontré. El pequeño tipo indio me estaba preguntando si el tipo del martillo me había golpeado, y yo le decía que no, que estaba bien, cuando vimos a la policía acercarse rápidamente por la carretera. El tipo indio y yo caminamos hacia la esquina para ver el espectáculo en la calle, y giramos hacia la calle en cuestión justo cuando los policías se acercaban a la tienda, uno con una pistola y el otro con una pistola de electrochoque. Obviamente, nos mantuvimos a distancia, y el encargado de la tienda dijo algo como: «Dios va a destrozar mi tienda», porque podíamos escuchar al tipo del martillo adentro volviéndose loco. Pero cuando realmente echamos un buen vistazo adentro, a través de las ventanas de vidrio, vimos que la situación dentro había dado un giro dramático a peor. El tipo del martillo estaba parado justo dentro de la puerta, blandiendo ese martillo y gritando algo como: «Lo voy a destrozar», a los policías, mientras ellos le gritaban que dejara el martillo en el suelo de inmediato. Pero a sus pies había otro tipo, con la cabeza calva y ensangrentada, totalmente inconsciente, y es a él a quien el tipo del martillo estaba amenazando con destrozar. Supongo que alguien más debió haber entrado en esa tienda después de mí, y recuerdo decirle al dependiente: «Si fuera tú, no miraría». Y yo hice lo mismo porque alguien estaba a punto de recibir un disparo o un golpe en la cabeza. El tipo indio seguía mirando y mirando, y justo cuando los gritos se hicieron un poco más fuertes detrás de nosotros, bang, 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 y cayó el tipo del martillo. Me sentí terrible por el dependiente y todavía me siento así. Había venido desde tan lejos hasta Australia para abrirse una pequeña tienda, y luego terminó teniendo a un loco entrando para robarle la leche y destrozar a sus clientes. Eso ya sería bastante malo para cualquiera, pero tener que ver cómo le disparan y matan al tipo en su tienda es algo que tendrá que revivir una y otra vez cada vez que pise el lugar donde ocurrió. Pero eso también debería darte una idea de lo loco que era, y es Alice Springs. ¿Y por qué hoy en día no puedes comprar alcohol legalmente si eres de lo que llaman un town camp, que es básicamente la vivienda subsidiada por el gobierno? Así que después de escuchar todo esto, puedes entender por qué me río cuando la gente me pregunta por qué me mudé. Hace muchos años, en lo que realmente parece otra vida, solía trabajar como portero en bares y clubes en el centro de la ciudad de Newcastle. Tuve una infancia bastante dura, y el patio de la escuela podía ser un lugar violento, por lo que, para muchos chicos como yo, que no éramos particularmente grandes o fuertes, tenías que aprender a pelear si querías que la gente te dejara en paz. Y el lugar para aprender a pelear era el gimnasio de boxeo local. Empecé a entrenar 2 veces después de la escuela entre semana, y luego cada sábado por la mañana durante 4 horas completas, y me encantaba cada segundo de ello. Hice buenos amigos, aprendí a defenderme y se inculcaron en mí 2 valores muy importantes: disciplina y respeto. Ambos me han servido muy bien a lo largo de los años. Para cuando tenía 18 años ya estaba preparado para algunas peleas organizadas,
pero como aún era un aficionado, no ganaba dinero con ello. Y fue entonces cuando apareció Graham. Graham era un amigo del dueño del gimnasio de boxeo, y como había hecho mucho boxeo en su juventud, se pasaba de vez en cuando por el gimnasio para ver a algunos de los chicos entrenar. Pero no solo estaba allí para verlos entrenar, estaba reclutando chicos para trabajar en su empresa de porteros. Una mañana de sábado logré captar su atención. Me dijo que me presentara en un club del centro de la ciudad a medianoche para un turno de prueba, y que si me defendía bien, podría esperar trabajar todos los fines de semana a partir de entonces. Era un poco como un «no te estoy preguntando, te lo estoy diciendo», pero el dinero era tan bueno que nadie lo rechazaba. Estoy bastante seguro de que no era una palabra que Graham estuviera acostumbrado a escuchar muy a menudo. Dejémoslo así. Y así fue como empecé a trabajar de portero en Newcastle, a partir de los 18 años, y para cuando tenía 25, había pasado de los bares y clubes de puertas tempranas a los antros de la noche que se ponían realmente animados después de la 1 o las 2 de la madrugada. Y estos lugares estaban a otro nivel. Al principio trabajabas en un bar de una sola planta en una noche de sábado, pero para cuando confiaban en mí para los trabajos más grandes, te encontrabas en clubes nocturnos de 2, 3, a veces 4 pisos, que podían albergar a cientos y cientos de personas. Pero con los trabajos más grandes venía más dinero, y si conseguías el trabajo en particular que yo conseguí, que no mencionaré por razones legales, entonces ganabas muchísimo dinero. Y eso se debía a que, además de tu salario normal imponible, tenías tus XCs o extras, que era lo que te pagaban por hacer la vista gorda con los vendedores que Graham permitía entrar en el club. Esto fue en la época en que las pastillas de éxtasis llegaron por primera vez al noreste, y cuando lo hicieron llegaron a lo grande. Los tiempos eran difíciles para la gente que crecía en esa época, ya que la mayoría de los trabajos en la industria naviera habían desaparecido. Así que tener la felicidad en forma de pastillas recorriendo la ciudad era como si todo el mundo quisiera un poco, y dado que todo el mundo quería un poco, el dinero que la gente estaba ganando era impresionante. Los vendedores entraban en los clubes con unos cientos de pastillas y salían con 1.500 libras. Luego iban al siguiente club y lo hacían una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Había dinero circulando como no te imaginarías, y lo único que se interponía entre los vendedores y todo ese dinero éramos nosotros, los porteros. Supongo que en algún momento se reducía a una elección: comportarse como santos absolutos, negarse a participar en nada de eso y conformarse con tu sueldo ganado con esfuerzo, o ganar 200 libras más cada noche solo por hacer la vista gorda con un solo vendedor. Multiplica eso por 2 o 3, y te llevabas más dinero en extras que con tu salario normal, y declarábamos algo de eso a Hacienda. Ni de coña. Las cosas se mantuvieron bien así durante un tiempo y nos fue muy bien, pero cuanto más dinero generaba la gente, más gente quería entrar en acción. Empezamos a tener un montón de chicos jóvenes, todos ellos no autorizados, tratando de colar bolsas de pastillas para ganar unos cientos de libras sin que les cobráramos. Al principio solo les confiscábamos la mercancía, les dábamos una paliza y luego los mandábamos por su camino. Pero el problema no se detenía, y fue entonces cuando Graham dio la orden de dar un escarmiento a alguien, y eso fue exactamente lo que hicimos. Tomamos a un chico, al que llamaremos Sparky, con quien ya habíamos tratado un par de veces antes, y le dimos una paliza brutal detrás del club una noche, todo por orden de Graham. Solo fue para dar un ejemplo, no era nada personal, pero como terminó en el hospital, Sparky se lo tomó de forma personal. Unas 2 semanas después, un tipo con el que trabajaba llamado Ronnie salió de su gimnasio. Se subió al asiento del conductor de su coche y estaba a punto de conducir a casa cuando alguien tocó en su ventana. Ronnie giró la cabeza para mirar y bang, alguien le disparó en la cara. Y por un golpe de suerte milagroso, Ronnie sobrevivió a su encuentro con la muerte porque la bala pasó por su ojo y salió por el costado de su cabeza, sin dañar su cerebro ni su columna vertebral. Y estábamos encantados de escuchar que estaría bien, pero el mensaje era claro. Ronnie había sido uno de los que le dio la paliza a Sparky, y cuando escuchamos que Sparky no se encontraba por ningún lado, teníamos una buena idea de que había sido él. Pero sin saber dónde estaba, todos éramos vulnerables. Podía acercarse a cualquier puerta en medio de una multitud de personas con una gorra de béisbol y gafas de sol o algo así y simplemente boom.
seríamos eliminados. Como te puedes imaginar, eso nos tuvo en vilo durante las siguientes 2 semanas, y lo peor era que ni siquiera podíamos estar seguros de que era Sparky a quien debíamos estar atentos. Graham había sido el intermediario entre la policía, la familia de Ronnie y nosotros, pero por mucho que estuviera molestando a la policía para obtener información, ellos le dijeron que no tenían idea de quién podría haber sido el tirador ni de dónde estaba Sparky. Pero Graham no les creía. Pensaba que nos estaban tratando como setas, alimentándonos con mierda y manteniéndonos en la oscuridad, porque Dios sabe que si hubiéramos averiguado dónde estaba Sparky, habría sido un hombre muerto por lo que le hizo a Ronnie. Pero eso significaba que no teníamos idea de si o cuándo vendría por nosotros, y nunca había visto a tantos tipos duros tan asustados por sus vidas. Graham nos dijo a todos que estaba tratando de conseguir chalecos antibalas y que nuestra puerta sería la primera en recibirlos cuando lo hiciera. Pero hasta entonces teníamos que sentarnos y esperar a que Sparky apareciera en algún lugar y mantener los ojos bien abiertos mientras trabajábamos. 2 semanas después de que le dispararan a Ronnie, todos estábamos aún bastante tensos, pero cuanto más tiempo pasaba empezamos a pensar que tal vez Sparky había huido a la Costa del Sol después de dispararle a Ronnie, pensando seguramente que lo había matado. Y si ese era el caso, entonces no teníamos de qué preocuparnos y tal vez nunca volveríamos a ver a Sparky. Pero todavía existía la preocupación de que solo estuviera esperando el momento oportuno, esperando hasta que bajáramos la guardia un poco para atacar, y por eso nunca pudimos relajarnos completamente. Así que esa noche de sábado, 2 semanas después de que Ronnie fuera llevado de urgencia al hospital, un grupo de 5 de nosotros estábamos trabajando en las puertas del club nocturno sin nombre, y 3 de nosotros habíamos estado involucrados en la paliza a Sparky. Así que estábamos bastante tensos y vigilando la calle en busca de cualquier señal de él y sus chicos. De repente, escuchó a uno de los chicos diciendo, «Oye, hombre, ¿quién es este?» Y está mirando hacia la calle a alguien. Así que camino hacia él para ver a quién está mirando, y ambos vemos a este chico caminando por la calle hacia nosotros. Parece tener unos 14 o 15 años, mide aproximadamente 1,60 metros, con un pequeño bigote adolescente sobre el labio, y pasa justo frente a nosotros hacia las puertas del club. El jefe de los porteros dijo, «¿A dónde demonios crees que vas, joven?» Y el chico responde, «Adentro». Y el jefe le pregunta, «¿Y cuántos años tienes?» Y cuando responde 18, todos estallamos en carcajadas. El jefe le dice al chico, «Si tienes 18, entonces yo soy Bobby Charlton. Lárgate antes de que te dé una bofetada». Y este pequeño chico simplemente se va enfadado, pero nos pareció brillante porque realmente alivió el ambiente, y esto fue alrededor de la 1:30, algo así. Y todos decíamos, ojalá algo así ocurriera todas las noches. Pero luego, como 1 hora más tarde, sucedió. Nos avisan que hay un chico en el club y que está tratando de vender pastillas a los clientes, y el jefe envía a 2 porteros al club, y a quien sacan arrastrando. Al chico al que habíamos rechazado no 1 hora antes. Está pateando y gritando, y los 2 chicos lo están llevando afuera con una mano bajo cada brazo, así que sus pequeñas piernas están realmente agitando mientras lo llevan. Nos reímos tanto que pensé que estaba a punto de estallar, y el joven se fue por segunda vez, resoplando y bufando, pero antes de irse, el chico gritó, «Voy a volver con una pistola y voy a volarles la cabeza a todos ustedes». Y estábamos a punto de revolcarnos por el suelo después de que dijo eso, este gángster en miniatura, amenazando con matarnos cuando probablemente tenía que ir a la escuela a la mañana siguiente. Así que simplemente lo despedimos diciéndole que volviera la próxima semana para otra risa. Cuando la risa se calmó, le preguntamos a los 2 chicos que fueron a buscarlo cómo había logrado el chico entrar al club en primer lugar, y dijeron que el pequeño cabroncete debía haberse colado por una de las puertas traseras cuando uno del personal del club sacó un contenedor de botellas para vaciarlo. Tenías que admirarlo, la audacia de hacer algo así. Pero luego los 2 chicos nos dijeron que el chico en realidad tenía una pequeña bolsa de pastillas con él, y no eran falsas tampoco. No estaba tratando de vender pastillas para la indigestión como éxtasis. Eran legítimas y todas tenían las pequeñas caras sonrientes o los diseños del bat señal en ellas. Solo había unas 10 en la bolsa, pero nos hizo pensar, ¿de dónde sacó este pequeño las pastillas?
No hay manera de que alguien sea tan idiota como para enviar a un niño a un bar de mayores de 18 años. Bien podrías entregarte a la comisaría de policía, así que, ¿cómo consiguió las pastillas? Pero tampoco es que tuviéramos tiempo para rompernos la cabeza con la pregunta. Teníamos un trabajo que hacer, y durante las siguientes horas, cuando las cosas estaban en su punto más álgido, estábamos ocupados tratando de mantener el orden en el club. Para cuando eran las 3 de la mañana la parte más concurrida de la noche había pasado, y aunque aún había bastante gente en el club abajo, la multitud comenzaba a dispersarse y la gente empezaba a pedir taxis para irse a casa. No podía esperar para llegar a casa y darme una ducha. Tuve que echar a unas 5 personas esa noche, y me derramaron bebidas por encima en el proceso. Mi camisa apestaba a cerveza y cócteles, y solo estaba tratando de pasar el tiempo hasta que pudiera dar por terminada la noche. Pero entonces, como media hora antes del cierre, ¿quién viene caminando por la calle? El chico de Newcastle, o al menos así lo bautizó uno de los chicos mientras venía caminando hacia nosotros. Y todos nos reíamos diciendo cosas como, «Oh, aquí viene, va a sacar un arma y empezar a disparar». Y luego, cuando estaba a unos 3 o 4 metros de nosotros, saca una gran pistola estilo cowboy de sus pantalones y la apunta directamente hacia nosotros. No parecía real, estaba opaca y parecía que el mango se estaba desprendiendo, como si este pequeño chico hubiera quitado la tapa naranja de una pistola de juguete y la hubiera traído al club para blandirla contra nosotros. Estábamos a punto de caernos al suelo cantando temas de viejas películas del oeste, como si fuera un duelo al mediodía, y todo eso. Habíamos estado tan tensos durante las últimas 2 semanas que fue como una gran liberación de tensión, creo. Quiero decir, nos estábamos muriendo de risa por el pequeño ahora. Para ponerlo en contexto, había muchos gánsteres usando armas en ese momento, como nuestro viejo conocido Sparky, por ejemplo. Pero eso, a su vez, tuvo algunas consecuencias inesperadas. Porque todos escuchaban sobre todo este crimen con armas. Todos estaban aterrorizados cuando alguien les apuntaba con una. Así que lo que los ladrones y otros tipos indeseables empezaron a hacer era llevar pistolas de juguete a los robos. Todo lo que tenían que hacer era mostrar sus pistolas de juguete, o a veces simplemente señalar un bulto en su chaqueta como si fuera un arma, y el cajero aterrorizado hacía exactamente lo que le pedían. Se convirtió en una especie de cosa en Newcastle en ese momento, así que cuando vimos a ese chico sacar esa vieja pistola estilo cowboy que se caía a pedazos en esa calle mal iluminada, pensamos, no hay posibilidad de que esa sea un arma real. Pero entonces, el chico echó hacia atrás el martillo de la pistola, el mecanismo que hacen en las películas, ya sabes cuál. Y sabíamos que las pistolas de juguete no hacían eso. Hubo un momento de silencio después de escucharlo, ya que todos tuvimos este momento colectivo de pensar, mierda. Y luego, en el momento en que empezamos a dispersarnos, el chico disparó. Fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida, literalmente ensordecedor. La calle en la que estábamos en ese momento era bastante estrecha también, así que cuando la pistola hizo bang, el sonido resonó en las calles estrechas y sonó como si un maldito cohete hubiera explotado o algo así. Tenía la espalda vuelta cuando disparó, pero recuerdo haber visto la calle iluminarse cuando disparó. No sabía que existía un miedo así, y en un abrir y cerrar de ojos pasé de estar de pie en la calle a acurrucarme detrás de una furgoneta, solo esperando que se dispararan los siguientes tiros, y ese silencio parecía interminable, esperando el siguiente disparo. Quiero decir, la gente corría, la gente gritaba, pero yo estaba concentrado en el siguiente disparo, aterrorizado de que el chico me encontrara detrás de la furgoneta y me convirtiera en su próximo objetivo. Pero no lo hizo, y no se dispararon más tiros porque, como resultó, la pistola de ese pequeño chico falló justo después del primer disparo, y como no sabía cómo arreglarla, simplemente salió corriendo. Solo hizo un disparo, pero un disparo fue todo lo que necesitaba. Un segundo de nuestro grupo había sido tiroteado en menos de un mes, y esta vez la víctima no tuvo tanta suerte. No mencionaré su nombre por razones de privacidad, pero aunque intentamos nuestro mejor esfuerzo para detener la hemorragia, mi compañero había perdido tanta sangre que murió camino al hospital, y fue devastador. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿cómo pudo haber pasado eso? ¿Cómo pudo un chico tan joven haber conseguido drogas y armas? Estábamos convencidos de que estaba relacionado con Sparky de alguna manera,
que él puso al chico para que nos disparara a uno de nosotros. Pero eso no explicaba por qué trató de entrar al club a vender pastillas. Y ese era el gran agujero en la teoría para mí, lo que me hizo pensar que algo más estaba pasando. Y tenía razón. No había lógica ni razón en el tiroteo. El hermano mayor de este chico era un vendedor y un sinvergüenza que mantenía su negocio a la vista, y su hermano pequeño lo idolatraba. Así que allá fue, tratando de vender pastillas como lo hacía su hermano mayor. Y cuando lo rechazamos hizo exactamente lo que su hermano presumía: no dejar que nadie te falte al respeto. Así que este joven fue a donde su hermano escondía su pistola, cargada, por cierto. La tomó, la llevó a la ciudad y mató a un joven portero con ella. Y terminó en un centro de detención juvenil. Y yo salí del mundo de la seguridad unos 9 meses después, cuando conocí a la chica que eventualmente se convertiría en mi primera esposa. Era una época peligrosa para trabajar en ese tipo de oficios, y fueron esos 2 tiroteos los que me hicieron decidir que no tenía futuro estando en puertas. Han pasado casi 10 años desde que fui despertado en medio de la noche por el sonido de gritos. Mi esposa y yo vivimos en una típica zona suburbana, con casas de 2 pisos hasta donde alcanza la vista. Pequeños jardines al frente con números de casa de 4 dígitos. Es un lugar tranquilo, un lugar pacífico para vivir, por lo que escuchar un grito fuera de nuestra ventana nos despertó a mí y a mi esposa con un susto bastante grande. Nuestra ventana del dormitorio daba a la calle, así que simplemente nos levantamos. Abrimos las cortinas y miramos hacia afuera para ver un coche funcionando en ralentí en la calle. Las puertas delanteras y traseras del lado del pasajero estaban abiertas, y 2 hombres estaban fuera del coche discutiendo con otros 2 hombres que estaban dentro del coche. No podíamos entender lo que estaban diciendo, pero parecían estar en una discusión acalorada, y de vez en cuando uno de los hombres fuera del coche comenzaba a gritar furiosamente. Mi esposa me preguntó si debíamos llamar a la policía y yo le dije que esperara. Ciertamente estaban siendo muy antisociales, supongo, pero no pensé que escalaría a nada más. Asumí que tendrían algún tipo de desacuerdo y que el coche simplemente se iría una vez que la discusión concluyera. Y casualmente eso fue exactamente lo que pasó. Los 2 tipos cerraron las puertas del coche de un golpe y después de un chirrido de neumáticos se fueron. Tuvimos un pequeño momento de alivio, agradecidos de que no hubiera escalado de ninguna manera, y mi esposa se dio la vuelta y volvió a la cama. Eso me dejó a mí solo de pie en la ventana, observando a los 2 tipos en medio de la calle mientras parecían continuar su desacuerdo, aunque a un volumen mucho más bajo. Nuestros hijos seguían durmiendo en las habitaciones del fondo, y aunque los 2 tipos parecían estar más interesados en ellos mismos que en cualquier otra persona, mi instinto paternal me dijo que observara por la ventana un poco más para asegurarme de que no iban a ser un problema. Así que estoy ahí parado, observando a los tipos y ellos no se mueven del medio de la calle. Están gruñendo el uno al otro, gesticulando salvajemente, y aunque aún no puedo entender lo que están diciendo, claramente no están contentos el uno con el otro. Luego, de repente, mientras los estoy observando, escucho el sonido de un vehículo acercándose y, por los ruidos que hacía el motor, parecía que venía rápido. Pensé que los chicos en el coche habían regresado para continuar su discusión, presumiblemente a gritos otra vez, y estaba a punto de pedirle a mi esposa que llamara a la policía cuando el coche volvió a aparecer. Supe desde el momento en que lo vi que no iba a frenar. Iba demasiado rápido. Ni siquiera intentó frenar mientras aceleraba hacia los 2 hombres parados en la calle. Intentaron apartarse del camino, pero probablemente estaban tan sorprendidos como yo y, para cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde para uno de ellos. Un tipo logró saltar a tiempo, pero su amigo no tuvo tanta suerte. El coche lo golpeó a unos 60, tal vez 70 kilómetros por hora, y lo hizo volar por el aire en una voltereta como un muñeco de trapo antes de que cayera de nuevo al asfalto. El hombre que esquivó el coche comenzó a gritar y corrió hacia su amigo, que yacía inconsciente en el suelo. Le dije a mi esposa que no mirara, que algo terrible estaba sucediendo y que necesitaba llamar al 911 tanto para la policía como para una ambulancia. Ella seguía preguntando qué estaba pasando, así que le dije, y después de un tembloroso «Dios mío», continuó hablando con el despachador del 911. Le dije que le explicara al despachador lo grave que era,
y que si no conseguían que alguien viniera pronto, el hombre que fue golpeado probablemente iba a morir, si es que no estaba muerto ya. Mi esposa preguntó si debía salir a ayudarlo, pero honestamente no había nada que yo pudiera hacer por él. Sé que suena insensible, pero sé que tomé la mejor decisión, porque si hubiera corrido a la calle, podría haberme involucrado en lo que vino después, mientras observaba desde la ventana, sintiéndome terrible por el hombre que seguía gritando sobre el cuerpo roto de su amigo. Recuerdo la sensación de horror que sentí cuando una vez más escuché un vehículo acercándose, porque venía desde la dirección opuesta esa vez. Pude verlo venir desde mucho más lejos, y por la velocidad a la que viajaba y la total falta de luces o sirenas, supe que solo podía ser un coche y un conductor. El hombre arrodillado junto a su amigo vio las luces delanteras. Se levantó y corrió de regreso a la acera, pero sabía lo que venía y yo también. Y seguía gritando, pero esta vez fue claro. Estaba gritando, "No, no, no", hasta que su voz fue ahogada por el motor del coche. Venía tan rápido como antes, solo que en lugar de golpear a alguien de pie, el coche pasó por encima del cuerpo a lo que deben haber sido 70 kilómetros por hora fácilmente. Voló sobre su cuerpo como si no hubiera nada allí en absoluto, pero al golpearlo, el cuerpo del tipo casi se desintegró por completo. Había pedazos de él por todo el asfalto, que brillaba. Y si pensé que su amigo estaba haciendo ruido antes, eso no fue nada comparado con los sonidos que salieron de él cuando vio lo que quedaba de su amigo. Sin duda, fue lo peor que he tenido la mala suerte de presenciar en todos mis muchos años en esta tierra. Y sé que es algo que nunca olvidaré. Mi esposa intentó volver a dormir, pero para cuando todos los equipos de emergencia estaban afuera recogiendo al pobre hombre del suelo, ambos sabíamos que ninguno de nosotros iba a poder dormir. Terminamos sentados en la mesa de la cocina después de volver a acostar a los niños porque el sonido de nuestras voces los despertó, y yo bebí hasta que me sentí lo suficientemente cansado como para dormir, y luego me fui abajo alrededor de las 4 o 5. No recuerdo bien. Fue fácilmente una de las peores noches de mi vida, solo superada por cuando uno de mis hijos desarrolló meningitis viral, y esa fue una noche en la que recé a Dios por ayuda con todo mi corazón. Pero esa noche del atropello y fuga, supe que no había ningún punto en rezar por nada más que el alma de ese pobre hombre, porque Dios sabe que estaba muerto en el momento en que cayó al suelo después de volar por el aire. Y ese segundo golpe, bueno, eso pareció como añadir insulto a la herida mortal. Siempre he sido de esas personas que prefieren caminar en lugar de tomar el bus o el metro, especialmente después del trabajo. No es que mi vida sea particularmente estresante, pero esas caminatas de 40 o 50 cuadras me han dado siempre un momento para despejar mi mente, ordenar mis pensamientos y sentirme libre, aunque solo sea por un rato. La ciudad puede ser un lugar caótico, pero en la quietud de la noche, cuando la mayoría de las personas ya están en sus casas, esas calles vacías se sienten como un refugio. Es mi momento de reflexión, un tiempo que he llegado a valorar profundamente, cuando puedo dejar que mis pensamientos vaguen sin interrupciones. Durante años, este ritual nocturno fue una constante en mi vida, una especie de terapia personal. Siempre me ha gustado ese silencio que solo la noche puede ofrecer, cuando los ruidos de la ciudad se apagan y solo quedan el eco de mis pasos y los susurros del viento entre los edificios. Es en esos momentos que el mundo parece detenerse y me permito respirar profundamente, dejando ir las tensiones del día. Las luces parpadeantes de las calles, el brillo distante de los autos, todo contribuía a una sensación de calma, casi como si estuviera en un lugar seguro, un refugio que solo existía para mí. Esa noche, sin embargo, todo se sintió diferente. Desde el momento en que salí de la oficina tenía un nudo en el estómago. No era una sensación nueva, pero esta vez era más persistente, más intensa, como si supiera que algo malo iba a pasar. El aire parecía más pesado, y aunque la temperatura era la misma que otros días, sentía un frío que me calaba los huesos. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo cansancio, pero cada paso que daba hacia mi casa parecía reforzar esa sensación de inquietud. Las calles que normalmente me brindaban una sensación de calma se sentían opresivas, como si las sombras fueran más largas y los ruidos más lejanos.
Llevaba unos 20 minutos caminando cuando noté la camioneta. Era una de esas de color oscuro, con las ventanas tintadas que no dejan ver lo que hay adentro. Al principio no le presté demasiada atención. Es normal ver vehículos circulando por la ciudad, incluso a altas horas de la noche. Pero esta camioneta no estaba solo pasando, estaba siguiéndome. Cada vez que doblaba una esquina, ella estaba ahí, manteniendo la misma velocidad, como si me estuviera vigilando. Intenté tranquilizarme, convencido de que solo era una coincidencia, pero cuando doblé una esquina y la vi hacer lo mismo, el miedo empezó a instalarse en mí. Intenté racionalizarlo, diciéndome que tal vez solo estaban buscando un lugar para estacionar, o tal vez habían perdido el rumbo. Pero la sensación de ser observado, de ser acechado, no me abandonaba. El sonido del motor, que antes había sido un ruido más en la noche, ahora era ensordecedor, como si estuviera amplificado por mi creciente paranoia. Empecé a caminar más rápido, diciéndome que debía estar imaginando cosas, pero mi cuerpo estaba en alerta máxima. Cada músculo estaba tenso, cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero algo en mí me impedía hacerlo. Quería pensar que, si no hacía nada brusco, si solo seguía caminando como siempre, todo estaría bien. Pero no fue así. La camioneta se adelantó y se detuvo unos metros delante de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor. Un hombre salió del vehículo. Era alto, de complexión fuerte y vestía ropa oscura. No vi su rostro con claridad, pero lo poco que distinguí me bastó para saber que no era alguien con quien quería cruzarme. Cuando se acercó, intenté rodearlo, seguir mi camino como si nada, pero él me bloqueó el paso. El callejón en el que estaba era estrecho, con altos edificios a ambos lados que parecían cerrarse sobre mí, dejándome sin escapatoria. ¿A dónde vas? Su voz era grave, casi un susurro, pero cargada de una autoridad que me hizo congelarme en el lugar. Sus palabras parecían más una afirmación que una pregunta, como si ya supiera la respuesta y solo estuviera esperando mi reacción. No respondí, solo lo miré intentando mantener la calma, pero sabía que estaba en peligro. El sudor frío corría por mi espalda, y sentía mi respiración volverse más rápida, más superficial. Antes de que pudiera reaccionar, otros dos hombres salieron de la camioneta y sin mediar palabra me sujetaron. Intenté luchar, pero era inútil. Eran más fuertes y estaba completamente desorientado. Me retorcí. Intenté gritar, pero uno de ellos me tapó la boca con una mano áspera, mientras el otro me inmovilizaba los brazos con una fuerza brutal. Me arrastraron hacia la camioneta. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Me lanzaron dentro, golpeándome contra el suelo del vehículo. Sentí el metal frío bajo mis manos mientras la camioneta arrancaba. Mis pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, porque a mí, ¿qué querían? Pero ninguna respuesta llegaba. La oscuridad dentro de la camioneta era total, y aunque intenté incorporarme, una mano me empujó nuevamente al suelo, obligándome a permanecer allí, indefenso, mientras el vehículo avanzaba. El viaje fue corto, aunque en mi mente se sintió como una eternidad. El vehículo se detuvo finalmente frente a una casa que parecía haber sido abandonada hace años. Me sacaron de la camioneta y, sin decir una palabra, me dejaron allí, en medio de la nada. La casa era un cascarón vacío, sus ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra oxidada. No había luz, no había sonido, solo el viento que silbaba a través de los árboles cercanos. La casa en sí era un espectáculo desolador. Parecía haber sido una vivienda modesta, tal vez alguna vez llena de vida, pero ahora solo quedaba una estructura en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho, y el techo parecía a punto de colapsar. El patio estaba lleno de maleza y basura, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. A pesar de la oscuridad, pude ver claramente que no había nada ni nadie que pudiera ayudarme. Los hombres no dijeron nada, solo se subieron de nuevo a la camioneta y se fueron dejándome solo en la oscuridad. Por un momento me quedé allí, sin saber qué hacer, sin poder comprender lo que acababa de suceder. ¿Era una broma? ¿Un secuestro fallido? ¿Pero por qué me habían llevado allí solo para dejarme? Nada tenía sentido. Mi mente estaba en caos, tratando de encontrar alguna lógica en lo que acababa de pasar, pero no encontraba ninguna. Cada posibilidad que consideraba era más aterradora que la anterior.
Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la puerta de la casa. Estaba abierta, pero no había nada adentro, solo escombros y polvo. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y el eco de mis propios movimientos me hacía sentir aún más solo. Busqué alguna señal de por qué me habían traído aquí, pero no encontré nada. Estaba solo, sin un teléfono, sin una forma de comunicarme con nadie. No sabía dónde estaba ni cómo volver a casa. Decidí que lo mejor sería caminar de regreso. No sabía cuánto había viajado, pero no podía quedarme allí esperando que ellos volvieran. El miedo me daba energía. Cada paso que daba me alejaba de esa casa y me acercaba a algún lugar, a cualquier lugar donde pudiera encontrar ayuda. Mi mente seguía en alerta. Cada sombra, cada sonido, parecía esconder algún peligro. Caminé por un camino lleno de grietas y maleza, tratando de orientarme, pero el paisaje era completamente desconocido. La noche estaba más oscura que nunca, o al menos así me parecía. Caminé durante lo que parecieron horas, sin encontrar rastro alguno de civilización. Mi mente empezaba a jugarme malas pasadas, imaginando cosas en las sombras, oyendo ruidos que no estaban ahí. Sentía el peso del silencio, un silencio que solo se rompía por mis pasos y mi respiración agitada. Me obligaba a seguir adelante, diciéndome que debía haber algo, algún indicio de vida, un lugar donde pudiera pedir ayuda. Entonces, a lo lejos, vi luces. Eran débiles, apenas visibles entre los árboles, pero eran luces. Era una pequeña fábrica, o algo parecido. No había nadie afuera, pero las luces estaban encendidas, lo que significaba que alguien debía estar adentro. Aceleré el paso sintiendo una mezcla de alivio y temor. ¿Y si eran los mismos hombres? ¿Y si todo esto era parte de algún juego enfermizo? Al llegar a la fábrica toqué la puerta. Después de lo que pareció una eternidad, un hombre la abrió. Era mayor, de cabello canoso, y me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Le conté lo que me había pasado, con la esperanza de que no pensara que estaba loco. Me dejó entrar, me ofreció agua, y lo más importante, me prestó un teléfono para que pudiera llamar a mi familia. Mientras marcaba el número, algo llamó mi atención. A través de una puerta abierta pude ver el interior de la fábrica. Había varias camionetas estacionadas en su interior, todas iguales a la que me había interceptado. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía ser una coincidencia. Sentí que la sangre se me helaba. El hombre notó mi mirada y sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que me hizo entender que, aunque había escapado, el peligro estaba lejos de haber terminado. Colgué el teléfono agradeciéndole rápidamente y salí de la fábrica sin mirar atrás. Caminar de regreso a casa fue una tortura. Cada sombra, cada sonido, me recordaba que algo estaba mal. Cuando finalmente llegué no pude dormir. Pasé la noche entera mirando por la ventana, esperando ver esas camionetas aparecer de nuevo. Nunca lo hicieron, pero desde esa noche, la tranquilidad de mis caminatas se perdió para siempre. Nunca volví a caminar solo por esas calles, y cada vez que veo una camioneta oscura, mi corazón se acelera, recordándome que algunas noches, no todo lo que sucede tiene explicación. Siempre me ha gustado disfrutar de la noche con amigos. Es ese momento del día en el que todo parece más relajado. Las preocupaciones se desvanecen y las conversaciones fluyen con naturalidad. Las luces de la ciudad, el aire fresco y la sensación de que el tiempo se detiene por unas horas han hecho que las noches sean mi momento favorito para socializar. Esos momentos en los que te sientas en una plaza, conversas y ríes con alguien cercano, son lo que más valoro. Recuerdo particularmente una noche que comenzó como cualquier otra, pero que rápidamente se convirtió en una experiencia que desearía poder olvidar. Había salido con mi amiga Carla, alguien con quien comparto muchas noches como esa. Solíamos ir a una plaza cercana, un lugar tranquilo, donde podíamos sentarnos en un banco y simplemente charlar durante horas. Era nuestro lugar, un refugio en medio del bullicio de la ciudad. Esa noche todo parecía normal al principio. Llegamos a la plaza un poco después de las 9. Había algunas personas por allí, la mayoría de ellas paseando a sus perros o simplemente disfrutando del aire fresco.
Nos sentamos en nuestro banco habitual, bajo un gran árbol que nos daba una sensación de privacidad, como si estuviéramos en nuestro pequeño mundo, ajenas a lo que ocurría alrededor. Estuvimos allí un buen rato, riendo y hablando de todo y de nada. Carla siempre ha sido esa amiga con la que puedes hablar de cualquier cosa, desde los problemas más triviales hasta los temas más profundos. La conversación fluía como siempre, hasta que notamos algo extraño. Había un hombre sentado en un banco a cierta distancia de nosotras. No era raro ver gente sola en la plaza, pero este hombre no se parecía a los demás. Estaba inmóvil, con la mirada fija en nosotras. Al principio no le dimos mucha importancia, pero a medida que pasaban los minutos, su presencia comenzó a incomodarnos. No era tanto lo que hacía, sino cómo lo hacía. No apartaba la vista, no se movía, no parecía estar allí por ninguna razón más que para observarnos. Intentamos ignorarlo, seguir con nuestra conversación, pero era imposible. Su mirada era perturbadora, como si estuviera evaluando cada uno de nuestros movimientos. Le comenté a Carla que me sentía incómoda, y ella asintió, diciendo que también había notado al hombre. Decidimos que tal vez era hora de irnos, así que nos levantamos y empezamos a caminar hacia la salida de la plaza. El hombre no se movió al principio, pero cuando estábamos a punto de salir, lo vimos levantarse de su banco. Empezó a caminar en nuestra dirección manteniendo una distancia prudente pero constante. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y podía ver que Carla también estaba nerviosa. No queríamos correr, no queríamos mostrar miedo, pero la situación se estaba volviendo cada vez más inquietante. Decidimos cambiar de dirección, pensando que tal vez estaba simplemente yendo hacia la misma salida. Tomamos un camino diferente, uno que nos llevaría a una calle más transitada, pero para nuestra sorpresa, el hombre también cambió de dirección, siguiéndonos a una distancia que era lo suficientemente cercana como para que nos sintiéramos amenazadas. Las calles por las que caminábamos estaban más oscuras de lo que recordaba, y la tranquilidad que solía disfrutar en la noche se había convertido en un peso sobre mis hombros. Cada paso que dábamos era un recordatorio de que estábamos siendo seguidas. Intentamos mantener la calma, hablando en voz baja, pero las palabras salían entrecortadas, sin el tono relajado de antes. Carla sugirió que fuéramos a una tienda cercana que solía estar abierta hasta tarde. Estaba a solo unas cuadras de la plaza, y siempre había gente allí. Pensamos que si entrábamos el hombre perdería el interés y nos dejaría en paz. Caminamos lo más rápido que pudimos sin correr, sintiendo su presencia cada vez más cerca. Cuando llegamos a la tienda entramos rápidamente, tratando de parecer normales. Nos quedamos cerca de la entrada, fingiendo mirar los estantes mientras vigilábamos la puerta. El hombre no entró, pero lo vimos a través de las ventanas. Se había detenido fuera de la tienda, observándonos desde la calle. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. Intentamos calmarnos, convenciéndonos de que simplemente debía ser un tipo raro, que tal vez estaba aburrido o perdido. Pero algo en mi interior me decía que no era así, que este hombre no era simplemente un extraño cualquiera. Había algo en su presencia, en la forma en que se movía, que hacía que mi piel se erizara. Pasaron unos minutos y finalmente pareció alejarse. Esperamos un poco más, sin querer arriesgarnos, y luego decidimos que era seguro salir. Acordamos ir directamente a la casa de Carla, que estaba más cerca que la mía, y pasar la noche allí. No queríamos correr más riesgos. Al salir de la tienda miramos en todas direcciones, asegurándonos de que el hombre se hubiera ido. La calle estaba vacía, y la sensación de alivio fue inmediata, aunque breve. Empezamos a caminar hacia la casa de Carla, manteniéndonos en calles bien iluminadas. Todo parecía estar volviendo a la normalidad, hasta que, de repente, lo vimos de nuevo. Estaba parado en la esquina bajo la luz de una farola. Nos observaba fijamente como si supiera exactamente a dónde íbamos. Esta vez, el miedo fue demasiado para ambas. Sin pensarlo dos veces comenzamos a correr. No importaba que pareciera irracional en ese momento, solo queríamos alejarnos de él. Corrimos lo más rápido que pudimos, girando en varias esquinas tratando de despistarlo. Mi corazón latía con fuerza, y podía oír la respiración agitada de Carla a mi lado. No me atrevía a mirar hacia atrás temiendo lo que podría ver. Finalmente llegamos a la casa de Carla.
Estábamos jadeando completamente asustadas. Entramos y cerramos la puerta con fuerza, asegurándonos de que estuviera bien cerrada con todas las cerraduras que tenía. Nos quedamos allí, apoyadas contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Ninguna de las dos hablaba. No hacía falta. El miedo en nuestros ojos era suficiente para entendernos. Subimos a su habitación, donde las cortinas estaban corridas, y nos sentamos en su cama, intentando procesar lo que acababa de suceder. Carla trató de tranquilizarme, diciendo que todo estaba bien ahora, que estábamos a salvo en su casa, pero yo no podía dejar de pensar en la mirada de ese hombre, en la forma en que nos había seguido. Después de un rato, Carla decidió que debíamos avisar a la policía. No queríamos exagerar, pero la situación había sido demasiado extraña como para ignorarla. Marcó el número y les explicó lo sucedido, mientras yo miraba por la ventana, esperando no ver nada fuera de lo común, pero lo vi. Estaba allí, justo afuera, sentado en el bordillo frente a la casa. No se había ido, nos había seguido hasta allí. Mi corazón se detuvo por un momento. Era como una pesadilla, una de esas en las que intentas correr pero no puedes, en las que sabes que algo terrible está a punto de suceder y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Carla colgó el teléfono y vino a mi lado, y cuando vio lo que yo estaba viendo, su rostro palideció. No podíamos creer que aún estuviera allí, esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo. El miedo se transformó en pánico. Subimos las escaleras y nos encerramos en su habitación, esperando a que la policía llegara. Los minutos parecían horas. Podía oír mi propio corazón latir con fuerza, y cada sonido en la casa me hacía saltar. Finalmente, escuchamos sirenas a lo lejos. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Miedo de lo que podría pasar cuando llegaran. ¿Qué haría el hombre? Las sirenas se acercaron, y finalmente vimos las luces de la patrulla reflejadas en las ventanas. Nos asomamos cautelosamente, esperando ver cómo lo arrestaban, cómo finalmente todo terminaba. Pero cuando la policía llegó y se bajó del coche, el hombre ya no estaba. Se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Buscamos por toda la calle, por todos los rincones, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Los policías tomaron nuestra declaración y nos aseguraron que patrullarían la zona durante la noche, pero algo en sus rostros me dijo que no esperaban encontrar nada. Esa noche no pudimos dormir. Cada ruido, cada sombra, nos hacía saltar de miedo. Nos quedamos juntas esperando que la mañana llegara, esperando que la luz del día trajera consigo una sensación de seguridad que habíamos perdido. Pero incluso cuando el sol salió, el miedo no se fue. Desde entonces, ya no disfruto de las noches como antes. La idea de salir después del anochecer me aterra, y cada vez que veo a alguien extraño en la calle, mi mente vuelve a esa noche, a esa mirada que nunca podré olvidar. A veces me pregunto si él aún está por ahí, observando, esperando su próxima oportunidad. Y aunque trato de convencerme de que solo fue una noche, una coincidencia desafortunada, una parte de mí sabe que no fue así. Algo cambió en mí esa noche, algo que nunca podré recuperar.